Entonces, yo quería hablarle de algunas manifestaciones, no solo del Pentecostés o del bautismo en el Espíritu Santo, sino de algunas manifestaciones que ocurren del Espíritu Santo en la iglesia. Y la primera de ellas que le he llamado las arras del Espíritu. Amén. Amén. La primera de ellas le he titulado, porque lo dice la Biblia, ¿no? Las arras del Espíritu. Amén. ¿Y qué significa esto de las arras del Espíritu? Si usted va y lee 2 Corintios capítulo 1 versículo 22, dice que Él nos ha sellado y nos ha dado las arras de su Espíritu. Amén. Le voy a decir lo que quiere decir arras. Un anticipo. ¿Hello? Amén. La primera parte. El down payment. La inicial. El pago inicial. Quiere decir que cuando nosotros, perdonen, cuando nosotros conocemos a Cristo, le abrimos el corazón, Él dice que nos sella con su Espíritu, nos dice, esta es propiedad mía, y automáticamente nos da un anticipo del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo conmigo? Es lo que dice la palabra, nos da las arras, nos da un anticipo de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para regeneración, para un cambio de naturaleza, porque el proceso de conversión del creyente necesita la obra del Espíritu Santo, es un milagro. Amén. ¿Estamos acá? Amén. El milagro de nacer de nuevo que lo produce en nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Quiere decir que cuando nosotros venimos a Cristo y nos convertimos, recibimos un anticipo de la presencia del Espíritu Santo para que nuestra vida sea regenerada, un cambio de naturaleza carnal a naturaleza espiritual. Amén. Y esa es la primera manifestación que un creyente recibe con el Espíritu Santo. Y ya empieza a disfrutar el gozo de la salvación. ¿Saben? El gozo. Usted no está muy gozoso, lo veo serio. Pero la salvación, según David, en el Salmo 51 dice, vuélveme el gozo de la salvación. La salvación de por sí mismo produce una satisfacción, un gozo, una paz. Por eso es que hay una persona que quizás no conozca mucha teología, que quizás no sepa mucho los detalles de las doctrinas y de las complicaciones bíblicas, pero cuando le entrega genuinamente el corazón a Cristo, se va de la iglesia y dice, ay, yo siento un gozo. Amén. Yo siento una paz, yo no sé qué ha pasado dentro de mí, pero desde que yo me entregué a Cristo, yo he sentido algo, una transformación en mi vida. Quiero decirle, esa es la obra del Espíritu Santo, un anticipo de la regeneración del creyente. Amén. Esas son las armas del Espíritu. Gloria a Dios. Y ya usted le pertenece a Cristo. Amén. Y ya usted es cristiano. Amén. Y ya usted es salvo. Amén. Porque ha sido sellado. Y cuando ese sello dice propiedad de Dios, es hijo de Dios, dice, y si hijo también heredero y coheredero con Cristo. Amén. Todo está bien hasta ahí. Ahora, ya somos salvos y Dios dice, yo quiero capacitar a este cristiano salvo, lo quiero capacitar con un poder especial para que él vaya y con denuedo presente, con el poder de Dios, presente la palabra de Dios. Amén. Así que no solo me conformo con que esté regenerado, no solo me conformo con que haya recibido la zarra o el pago inicial o un anticipo del Espíritu, sino que ahora quiero llenarlo con mi Espíritu para que sea testigo. Amén. Yo sé que hay un conflicto doctrinal tremendo y realmente los domingos no me gusta tomarlo para lecciones de doctrina, pero este domingo va a ser diferente, porque es que necesitamos tratar el tema, necesitamos chocar con la realidad. La realidad es que muchos creyentes, pastores, teólogos, dicen que estas arras del Espíritu, que esta iniciación, este anticipo, representa en el creyente tanto la regeneración como el bautismo del Espíritu Santo. Es una creencia que existe. Ahora, yo quiero decirle,
Cuando usted va en el libro de los Hechos, capítulo 19, usted se encuentra una historia aquí que enciende el bombillo y le llama la atención a usted. Porque dice que lo que Pablo llegó a Éfeso, y cuando Pablo llega a Éfeso se encuentra con un grupo de discípulos que eran, vamos a leerlo para que no digan, el pastor a lo mejor se está inventando eso. Quiere decir, lo primero es la zarra, lo segundo es el bautismo en el Espíritu Santo, la investidura de su presencia, una llenura de su poder para capacitarnos para ser testigos. Hechos capítulo 19, como le estaba diciendo, en el versículo 2 va a verlo. Pablo llega a Éfeso y se encuentra con quienes se encuentra. Mamá, el anterior. ¿Cómo que más? El primero. Entre tanto que Apolo está en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos ¿qué? Discípulos, ¿qué quiere decir? Estaban convertidos, eran cristianos, habían sido regenerados. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque eran discípulos, y es más, les cuento, ya se habían bautizado en agua. Según nuestra propia teología, cuando una persona viene a Cristo, el Espíritu Santo le pone las arras del Espíritu, el anticipo en su vida. Quiere decir que esta gente tenían o no tenían el Espíritu Santo. Tenían que tenerlo, teológicamente tenían que tener la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo le hace una pregunta que parece contraria. Y le dice, en el versículo 2, le dice, oye, ¿y ya ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y dicen los discípulos, eran nuevos, eran recién convertidos, como muchos que vienen y aceptan al Señor y son salvos, pero todavía les falta pasos que dar en la vida cristiana. Y dice, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Nadie nos ha enseñado esto. Nosotros fuimos bautizados con el bautismo de Juan, con el bautismo en agua, que significa arrepentimiento y conversión. Pero no sabemos nada del Espíritu Santo. Entonces dice que recibiste, cuando creíste, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces dice que Pablo puso las manos sobre ellos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. No hay contrariedad en ello. Quiere decir que la obra de las arras del Espíritu es regeneración, y la obra del bautismo en el Espíritu es una llenura del poder de Dios para testificar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando usted ve en el libro de Juan que el Señor Jesús está hablando con los discípulos y sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo, al que les remitieron los pecados les serán redimidos. Quiere decir que ellos están recibiendo el Espíritu Santo para regeneración. Pero sin embargo, cuando se va a ir, no sopló, le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y dice que estaban todos unánimes juntos en el aposento alto, orando, esperando la promesa, y descendió como un viento fuerte y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Y qué sucedió en esta ocasión? Que empezaron a hablar en lenguas. ¿Pero qué lenguas? ¿Eran lenguas extrañas o eran lenguas humanas? Eran lenguas humanas. Era ruso, chino, portugués, no. Era todos los países que estaban allí presentes fueron mencionados. Y dice que todas estas personas, cuando lo oían hablar, dice, ¿no son estos judíos los que están hablando? ¿Cómo pues lo podemos entender en nuestras propias lenguas? Porque dice que ellos entendían cómo le predicaban la palabra de Dios en su propio idioma. Quiere decir que el día de Pentecostés, que descendió el fuego o la llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia, no hablaron lenguas extrañas, hablaron lenguas humanas que ellos podían entender en diferentes idiomas. Es cierto que existen lenguas extrañas. Si usted va a la clase de lenguas extrañas que está en 1 Corintios capítulo 14, Pablo habla de eso claramente y le dice, yo hablo en lengua más que todos vosotros. Me gustaría que todos ustedes hablaran en lengua,
Pero nunca dice, si ustedes no hablan en lengua no están llenos del Espíritu Santo. Nunca Pablo lo dice. Quiere decir, y 1 Corintios capítulo 14 es una escuela sobre la lengua. Es una clase. La clase más perfecta que hay sobre la lengua extraña, sobre la lengua que no es de otros idiomas, está en 1 Corintios capítulo 14. Léalo con calma y ustedes no tienen, yo no tengo ni que predicarle de eso. Ahí lo dice, el que habla en lenguas extrañas, habla en una lengua espiritual que no entiende. Y nadie lo entiende. Pero es edificado interiormente, es un misterio de Dios. Ahora dice el apóstol Pablo, yo doy gracias que yo hablo en lengua más que todos vosotros. Ese es el apóstol Pablo, no estoy hablando yo. Dice, pero en la congregación prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 en lengua. Y es más adelante usted lee y dice, o sea que si usted habla en lengua y no tiene interpretación, hable para sí y cae en la congregación. Entonces yo digo, a veces hay gente que no lee la Biblia y yo no, mira hermano, yo no me quiero meter con nadie, pero esa es la realidad. A veces cogemos la Biblia y después hacemos lo que queremos. Porque ahora yo no hago nada aquí con ponerme bla 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 y que ustedes se queden, wow, pastor, qué unción tiene, pero usted no entendió nada. La Biblia lo dice. Yo no estoy hablando de un invento mío. No es que yo soy antipentecostal o anti esto, no. Yo creo en la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que si usted habla en lengua, yo no lo voy a criticar. Usted es un bendecido. Pero hable para sí con Dios. Pero en la iglesia, cuando vaya a hablar, hable con la unción del Espíritu en español. O en inglés, o en el idioma que usted habla. Entendible, lengua comprensiva. ¿Cuántos están acá? Quiere decir que, para ir concluyendo, hay un anticipo que recibimos del Espíritu cuando venimos a Cristo, que se llama la zarra del Espíritu, que es para regeneración. Pero hay un bautismo que es una llenura del Espíritu que nos capacita con un poder especial para ser testigos donde quiera que vayamos. Necesitamos el poder del Espíritu para predicar, ¿sí o no? Amén. ¿Saben cuántos endemoniados hay allá afuera? ¿Cuántos ateos? ¿Cuántos corazones duros? ¿Cuánta gente escuchando 1000 errores, 1000 doctrinas de hombres? Que cuando usted llega a predicarle, usted si trata de usar su sabiduría humana, va a fracasar, porque dice, Pablo mismo lo dice, cuando fui a ustedes no fui con palabras de humana sabiduría, sino con el poder y la demostración del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos la unción para ser testigos. Amén. Necesitamos la llenura y el bautismo para ser testigos. Amén. 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 ¿Para qué es la llenura? ¿Para qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué es el bautismo del Espíritu Santo? Para ser testigo. No es para que yo le diga que yo soy un cristiano superior. No, yo soy un cristiano superior. Yo soy más espiritual porque estoy lleno y tú estás vacío. No, es para ser testigo. Todo Dios lo hace con propósito. ¿Cuántos están acá? Amén. Ahora, hay una tercera obra de Dios que yo le puse la chequina de Dios. Aleluya. Chequina. La chequina es una palabra de origen hebreo que quiere decir la presencia de la gloria de Dios en un lugar. No es lo mismo. Cuidado que aquí a veces nos confundimos. Son cosas diferentes. Las arras son una cosa, el bautismo es una cosa y la presencia del Espíritu Santo en un lugar manifestándose de una manera especial es otra. ¿Por qué? Porque si ya usted fue lleno del Espíritu Santo, usted no necesita ser bautizado de nuevo. Aquí estamos. Si ya usted fue bautizado en el Espíritu Santo, usted no necesita ser bautizado de nuevo. Pero sí necesitamos muchas veces tener un encuentro con la presencia de Dios. Amén. Yes. Puede ser en la congregación, puede ser en la iglesia, puede ser en tu tiempo de oración personal, puede ser en cualquier momento, pero en ese momento en que usted puede sentir la gloria de Dios en su vida, ahí se está manifestando la presencia de Dios, la chequina de Dios en ese lugar o en tu vida en ese momento. Amén. No es el bautismo. Es la presencia de Dios que puede manifestarse en un lugar cuando Él quiera. Amén. Hay testimonios. ¿Cuántos han estado en la presencia de la gloria de Dios? ¿Cuántos han estado allí? Amén. No tenga miedo, eso no es malo.
sentido la presencia de Dios en su vida en un momento determinado, o no han podido hablar. Amén. Porque te has quebrantado y has tenido, ante la grandeza de la presencia de Dios, has tenido que empezar a llorar. Amén. O te has quedado estupefacto. Hay gente que han caído ante la presencia de Dios. Amén. Pero cuando usted tiene un encuentro con la presencia de Dios, usted recibe una, valga la redundancia, es una experiencia que refuerza tu fe, Amén. que motiva tu vida cristiana, que alienta tu vida espiritual. Es como un booster. Hello, ¿sabes lo que estoy hablando? Nosotros usamos, en el aire acondicionado, usamos el capacitor, que tiene la función de dar energía, una fuerza superior, ayudar para el arranque del motor. Pero hay veces que el capacitor está medio ya, o sea, no es el capacitor, es el motor el que ya está, que no, el capacitor no es suficiente, entonces se le pone un booster al capacitor, que es para darle más fuerza. Y hay veces que nosotros como cristianos tenemos la presencia de Dios, tenemos la zarra del Espíritu, somos salvos, pero de vez en cuando necesitamos un booster que nos anime en la vida cristiana y nos diga: yo estoy contigo en medio de la situación. Necesitamos la chequina de Dios, necesitamos la presencia de Dios. Me hubiera gustado escuchar más amén, pero gloria a Dios por eso. Necesitamos la presencia de Dios. No estamos cantando ahora mismo al Señor: Espíritu Santo, te necesito. Todos los días te necesito. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Cuando te sientes débil, ¿quién es el que te fortalece? Aun cuando tú oras y estás orando mal, el Espíritu Santo te arregla la oración y dice: elegime por nosotros con gemido indecible. Dice: a veces pedimos mal y el Espíritu Santo voy y arregla la oración. ¿Sabe que a veces no recibe porque el Espíritu Santo le digo: no se lo dé? Hello. A veces tú estás orando por algo y al lado tuyo está el Espíritu Santo y le dice: no se lo dé. Y tú dices: ¿qué pasa? Que no me llega lo que pedí. No te conviene. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La chequina es la presencia de Dios. La cuarta obra del Espíritu Santo en la iglesia es los dones. La manifestación de la obra del Espíritu Santo a través de instrumentos humanos. Primero los Corintios 12, 6 al 7 dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace las cosas en todos es el mismo. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Propósito para provecho. Amén. ¿Provecho de quién? Provecho de la iglesia. Amén. Provecho de los que son beneficiados del don que Dios le ha dado a usted. Los dones del Espíritu son para provecho. Y Dios los reparte conforme Él quiere en cada uno. A uno le da palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro profecía. Hay diferentes dones, pero Dios, que es quien da los dones, es el mismo. Amén. Y Él usa instrumentos humanos, pudiendo hacerlo Él directamente. Nos usa a nosotros, por eso dice: tenemos un tesoro en vasos de barro, en vasijas de barro. Amén. El barro de usted, el tesoro es el que está delante de usted, dentro de usted, que es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Los dones del Espíritu Santo. Y por último, la unción. Gloria a Dios. Me llama mucho la atención. ¿Cuántos hemos dicho? Y yo soy uno. ¿Cuántos hemos dicho alguna vez: siento la unción? Amén. ¿Cuántos lo han dicho? Amén. La unción no se siente. Se siente la presencia. Lo que se siente es la chequina de Dios, la presencia. Amén. La unción no se siente. La unción se percibe en una persona. Amén. Porque la unción es la capacitación, el respaldo del Espíritu Santo de Dios sobre una persona que ha llamado a hacer algo. Ya, no sé si me entendieron. O sea, yo llamo a fulano a predicar al evangelismo y yo voy a respaldar con mi unción a
personas que yo he llamado. Así que cuando él vaya y predique, la unción que yo he puesto en él lo va a respaldar en su ministerio. Usted no siente la unción, pero usted puede percibir si una persona tiene la unción o no la tiene. ¿Cómo? Si tiene el respaldo de Dios o no lo tiene. Amén. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces, a veces usamos palabras y pensamos que unción y la presencia de Dios es lo mismo. No, son dos obras diferentes del Espíritu Santo. La unción no se siente. No diga más, siento la unción. Usted no siente la unción, usted siente la presencia de Dios. Usted ve la unción en alguien. Por ejemplo, una persona que tiene el don de sanidad viene a orar por usted, pone su mano sobre usted y usted siente algo especial en su vida, algo que ha sido transformado en su vida, siente sanidad en su vida. Y usted dice, yo pude sentir la unción de esa persona. Yo pude sentir que esa persona está ungida. ¿Me entienden? ¿Qué quiere decir esa unción? Que Dios está respaldando la oración que Él está haciendo. Porque si Dios te llama, Dios te respalda. Si Dios te llama, y no estoy hablando solamente del llamado al pastorado, estoy hablando de cualquier cosa a la que Dios le haya llamado a usted. Si usted cree que Dios lo está llamando a hacer algo, no tenga miedo. Porque realmente nosotros todos estamos por nosotros mismos incapacitados de hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer. No cualificamos, yo siempre repito mucho esa palabra, y no lo digo por falsa humildad, lo digo porque estoy consciente de eso. No puedo ir a dar un paso, no puedo lograr nada si la unción del Santo no está en mi vida. Amén. Aún la palabra que usted predica, aún la palabra que usted diga necesita la unción del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos el respaldo de Dios en todo lo que hacemos. Cuando usted vaya a repartir tratados, cuando usted vaya a predicarle a alguien, cuando usted vaya a compartirle a alguien el Evangelio, a orar por un hermano que está enfermo, cuando usted vaya a orar por un hermano que está en conflicto matrimonial, no vaya en el nombre suyo, vaya bajo la unción del Espíritu Santo y antes de ir dígale al Señor, Señor, yo no soy nadie, necesito tu unción. Amén. Que es tu capacitación para poder ir y orar en tu nombre y que esa persona reciba la obra de parte de Dios. Amén. La obra de Dios necesita gente ungida. Amén. Voy a volver a repetir. Yo sé que usted tiene problemas con los amén, pero algún día se acostumbrará. Cuando yo lleve 20 años pasó. La obra de Dios necesita gente ungida. Amén. Gente que tenga el respaldo de Dios. Amén. Que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Que cuando hablan tengan palabras de sabiduría, palabras de ciencia, palabras de edificación. Qué lindo es cuando usted conoce un cristiano en la iglesia que actúa o habla de manera que no edifica, o puede ser un líder y se va a tomar decisión y siempre entra en cólera y se enoja y ofende. Hay eso, en esta iglesia no lo hay, pero en otras iglesias yo sé que lo ha habido. En esta no, porque esta gente están unidos todos, ¿sabes? ¿Sabe por qué habla así? ¿Por qué están actuando en la carne? Cuando nosotros vamos a hacer algo, y a mí me ha pasado, no vayan a pensarse que yo estoy apuntando a alguien, no. El problema es que muchas veces no actuamos bajo la unción del Espíritu Santo, sino bajo los deseos de nuestra carne, bajo los caprichos humanos que tenemos. ¿Cuántos son caprichosos aquí? Pues no sea caprichoso, deje sus caprichos a un lado y pídale al Señor, úngeme para que lo que yo hable te glorifique y esté en el centro de tu voluntad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Espíritu Santo por su obra? Amén. Es tan importante la obra del Espíritu Santo que el propio Señor Jesucristo dijo, mira, cualquier cosa que digas en contra mía o en contra del Padre, te lo vamos a dejar pasar, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese no tiene perdón. Eso está fuerte. ¿Y sabe por qué? Porque si nosotros rechazamos y blasfemamos al que está obrando en la iglesia y en el corazón nuestro y en nuestras vidas, ¿cómo vamos a poder tener algo que fuera de parte de Dios? El Espíritu Santo
es el representante de Dios en nuestra vida. Manifiesta toda su obra en nosotros. Aún hay mucho más, nos guía a toda verdad, convence de pecado, hace tantas cosas el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Tengo una pregunta para ti, o mejor dicho, 5 preguntas. ¿Tienes las arras del Espíritu? Amén. ¿Tienes el anticipo? Amén. ¿Sabes lo que quiero decirte cuando te pregunto, ¿tienes las arras del Espíritu? Quiere decir, ¿has sido regenerado? ¿Eres una nueva criatura? ¿Has nacido de nuevo? Amén. Ya no eres el mismo que eras cuando antes de venir a Cristo. Eres alguien nuevo, tienes una nueva naturaleza. Ya no eres carnal, ahora eres espiritual. Entonces tienes las arras del Espíritu. La obra de Dios es visible. Amén. Por eso el Señor un día dijo, por su fruto los conoceréis. Está regenerado, tiene una arras del Espíritu, es una nueva criatura. Camina, habla, piensa como una nueva criatura. Segunda pregunta, ¿estás lleno del poder de Dios para predicar? ¿Has sido bautizado con el poder del Espíritu Santo? No para ser cristiano superior a otro. No porque cualificas, porque si eres bautizado cualificas para diácono o para líder en la iglesia. No, estás lleno del Espíritu Santo para ser testigo de la palabra, del Evangelio, donde quiera que vayas. Que cuando la gente te conoce, no tienes ni que hablarle de Cristo. De ti fluye virtud. Brillas como brillaba Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios. La gente quiere lo que tú quieres, lo que tú tienes. La gente te escucha porque tú tienes palabra de parte de Dios. Eso es unción. Amén. ¿Has experimentado la presencia de Dios, la chequina de Dios en tu vida? Amén. Si nunca has experimentado la presencia de Dios, te voy a dar un consejo. Tírate con Dios y dile, Señor, yo quiero experimentar tu presencia. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra, a quien que me pida el Espíritu Santo, yo no se lo daré. Si los padres carnales, ¿qué padre que le pida a su hijo un pan le dará una piedra? ¿Cómo no le daré a ustedes de la presencia, de mi presencia? ¿No has tenido un encuentro nunca con la presencia de Dios? Búscala de todo corazón. Busca que Dios se manifieste en tu vida. Y no hablo de un momento emocional solamente. Aunque quiero decirle algo. Cuando el Espíritu Santo te toca, también coge las emociones, un ramillazo también. Yo no creo en eso de que no, las emociones son aparte. Esto es un tema espiritual, así que las emociones no están involucradas. Están involucradas porque las emociones son parte de nosotros. Cuando tú estás triste, que la tristeza es una emoción, usted no está brincando ni nada, usted se le ve en el rostro que usted está triste. Cuando el Señor lo toca, también toca las emociones. Y hay algo especial en usted. Y hay algo que fluye en usted. Como cuando el cojo de la hermosa recibió la sanidad. No había quien lo parara. Diga, no había quien lo parara. Diga conmigo. No había quien lo parara. Mira a ver si alguien se atrevía a decirle, usted, siéntese. Claro, te empujaba. Oye, me acabo de levantar, llevábamos de no sé cuántos años, llevaba una silla de ruedas, paralítico. Y el Señor me acaba de sanar y tú me vas a decir que me esté tranquilo. Tú me vas a decir a mí que oye, ahí saltan las emociones y salta todo. Dice que el hombre entró al templo brincando. ¿Quién lo para? Porque tuvo una experiencia de sanidad. Cuando usted tiene una experiencia con Dios, cuando Dios toca tu vida, nadie te para. Amén. Nadie te puede parar. Gracias, Señor. La gente puede hablar lo que quiera, la gente no sabe. Eso es. La gente no sabe, la experiencia tuya es tu experiencia, que nadie te la Amén. robe, Amén. que nadie te la quite, que la gente habla. Los religiosos son los que más hablan. Usted no vive con los religiosos. Disfrute su experiencia con Dios. Amén. Dios me ha dado un don, tengo un don. Dice, procurar pues los dones, dice el apóstol Pablo. Tienes un don. La gente, cuando hablan de dones, nada más se acuerdan del don de sanidad divina, el don de milagro, el don de lengua. Sí, hay muchos más, ese es el don que más abunda en las iglesias, el don de lengua. Había un hermano, había un pastor que llevó a una iglesia, él
llevaba 3 días allá y conoció, llevaba 3 días en la iglesia pues, compartiendo con los hermanos, conviviendo con los hermanos. Y se dio cuenta de las normas fuertes que habían en aquel lugar, pero de otras cosas que había. Entonces, el domingo cuando fue a predicar dice, hermanos, yo he observado a esta iglesia y me he dado cuenta que ustedes, las hermanas, usan sayas largas. ¡Gloria a Dios! Los hermanos estaban, era como un piropo, ¿eh? Ustedes usan sayas largas. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y dice, hermano, yo he observado la iglesia, ustedes usan el pelo largo. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dice, he estado observando, hermano, y las hermanos también tienen la lengua larga. Santo. Se acabaron los aleluya y los gloria. Ese no es don de lengua. La lengua larga no es don de lengua. Es dones que edifican. Los dones tienen una cualidad, dice ahí para provecho. Los dones edifican. Si no edifica, no es un don de Dios. Por lo menos no viene de Dios. Si no edifica, palabra de ciencia. Como hace falta, hermanos, con el don de palabra de sabiduría. ¿Hace falta o no hace falta? De palabra de sabiduría. Que cuando habla, yo he oído testimonios en esta iglesia, he escuchado testimonios de hermanos que me han dicho, fulano, hablé con Mengana y la hermana me dijo unas palabras y, bueno, hermano, y yo le doy gloria a Dios por eso. Porque qué bueno es tener hermanos en la iglesia que tienen dones para provecho, que tienen dones que edifican la iglesia. Que usted no tenga miedo, si Dios le da un don a usted, úselo para la gloria de Dios, no para su gloria. Y ahí hay un problema grandísimo, porque la cantidad de gente que hay con dones usándolo para su gloria. Yo conozco, yo tengo miedo con esto. Nunca diga el Señor, salvé a tantas vidas. Dice, oye, estuve en una campaña, muchachos, y me gané 500 vidas para Cristo. Tú no te ganaste a nadie, tú predicaste la palabra y la palabra tiene poder, la palabra. Yo no me gané a nadie. Es un mal uso de la palabra. Dios me usó para llevar su palabra y la palabra de Dios tiene poder. Amén. No lo gané yo, lo ganó Dios. Lo ganó el Espíritu. Porque Él es que convence de pecado al hombre. No soy yo soy un instrumento. Y usted es un instrumento. Amén. Amén. Y por último, tengo la unción en lo que Dios me ha llamado a hacer. Tengo unción. La unción, el respaldo de Dios para lo que voy a hacer. Amén. Lo que vaya a hacer, hágalo con la unción del Santo. Amén. Pídele al Señor, Señor, úngeme para hacer las cosas para tu gloria y tu honra. Amén. En ese don, ponle unción. A ese don, ponle unción. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo en su iglesia. Y esta obra produce en los cristianos, si todos los cristianos se preocupan por experimentar la obra del Espíritu Santo, se produce un avivamiento en la iglesia. Amén. Dios usando a este, a aquel, al otro, a todo el mundo. Dios usando a los hermanos de la iglesia, se produce un avivamiento. Dios quiere usarnos, Dios quiere usarte para su gloria y su honra. Dios quiere llenarte, Dios quiere capacitarte. No importa cuánta teología tú sepas, olvídate de eso. El Señor está bregando en eso. Venga a los estudios bíblicos, eso no. Venga a la clase escuela dominical, aprenda todo lo que pueda la palabra. Pero la palabra de Dios, sin la unción del Espíritu Santo, produce un religioso. Conozco cantidad de gente que son conocedores de la palabra, pero no son espirituales. Y eso produce un legalista, un religioso. Y todo, no, esto es así. Cuando usted oye a una gente hablando, esto es así, esto es asado, todo aquí, esto no se puede mover de aquí. Es porque conoce mucho de la palabra, pero le falta de la libertad del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren la obra del Espíritu Santo en su vida? Amén.